Desde Ibagué, ciudad musical de Colombia, transmite canicaradio.com. canicaradio.com. A esta hora y en www.canicaradio.com, las noticias de Colombia y el mundo. Canica News. Canica News. Con la dirección de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, presenta Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos. Hoy es miércoles 14 de octubre de 2020. Tenemos la misión de presentarles las más importantes noticias de Colombia y el mundo. Ya estamos listos en la producción Alexa Saavedra, Diana María Castillo en los deportes, Laura Cristancho en los informes de arte y actualidad, Rodrigo Ariza en la dirección general y yo, Víctor Manuel Salamanca, en la presentación de la información. Bienvenidos. En los últimos días, y desde el pasado sábado 10 de octubre, muchos colombianos no entienden el desarrollo del caso que le otorgó la libertad al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. Para dilucidar este tema, hoy en el editorial de Canica News, tenemos como invitado al abogado penalista fundador de la Escuela de Abogados Penalistas de Bogotá y catedrático universitario Luis Fernando Becerra Gamboa. El editorial en Canica News. Todos los oyentes de Canica Radio, y frente a lo que decidió la juez 30 con función de garantías la semana pasada, frente al caso del doctor Uribe, debo manifestar que desde luego que devuelve la confianza a la jurisdicción, porque permite establecer entonces que en Colombia sí existen garantías y que el derecho se respeta y que el derecho sustancial prima sobre el derecho procesal, no obstante la decisión que se toma en el caso subexámine. Y esto lo digo porque no olvidemos que la Corte Suprema, bajo el imperio precisamente del fuero que estaba cobijado para el senador Uribe, no olvidemos que él estaba como senador, pues el conocimiento entonces estaba en la sala de instrucción de la Corte, y quien estaba tomando la decisión y quien fue el magistrado ponente fue el doctor César Reyes Medina. El doctor César Reyes Medina, en una decisión bastante controversial para el país, por lo que se ha sabido, en una decisión de 1554 hojas, impone medida de aseguramiento en contra del doctor Uribe. Pero no olvidemos que aquí, para imponer una medida de aseguramiento en ley 600, es una situación completamente diferente a la ley procesal, que es la ley 906, y que desde luego con la renuncia del senador Uribe a ese fuero, pues entonces pasa a la Fiscalía General de la Nación, y quien viene conociendo entonces sería un juez de control de garantías, que es la juez 30. Frente a esa decisión unilateral de haber renunciado al fuero, desde luego que quien tiene que juzgar es el juez de control de garantías frente a la imposición de una medida de aseguramiento, pero no olvidemos que aquí no hubo formulación de imputación y que la indagatoria, que es el procedimiento que se establece por ley 600, es decir, por el fuero de la Corte, no se equipara de ninguna manera a la formulación de imputación. Ahí es donde viene el error, no solamente del doctor Villalba, sino también de Cepeda y de Montealegre y luego de Perdomo, que no entiendo, y todavía el país jurídico no entiende cómo es que se le permitió a estos dos personajes que intervinieran dentro del proceso como víctimas. Pero ahí lo vimos, los errores fueron absolutamente notorios en sus intervenciones y desde luego que nefastas para el país, dejando claros que los únicos víctimas en este procedimiento fue el pueblo colombiano, que los tuvo como fiscal y vicefiscal. Pero volviendo al punto central, debo manifestar que entonces, al no estar equiparada la
indagatoria a la formulación de imputación, pues la juez tenía que hacer lo razonable, lo lógico y lo proporcional, lo adecuado, conforme al artículo 295 de la ley 906, que es la afirmación de la libertad. ¿Y en qué consiste esa afirmación de la libertad? Que la libertad no es un derecho absoluto, sino que se restringe excepcionalmente cuando es adecuado, proporcional, razonable, pero sobre todo urgente. Pero era absolutamente irracional sostener una medida de aseguramiento, primero, que no se ha solicitado, segundo, en un procedimiento completamente diferente, pues lo único que procedía era la libertad inmediata y desde luego levantar la caución que había impuesto el doctor César Reyes en su providencia en la imposición de la medida de aseguramiento que venía por ley 600. Así las cosas, no significa entonces que todas las pruebas que se recaudaron en la ley 600 en la Corte Suprema de Justicia se pierdan, no, por una sencilla razón, porque en ley 600 existe permanencia de la prueba, cosa que no ocurre en la 906. Entonces esas pruebas recaudadas pasan a la Fiscalía, siguen siendo parte del proceso y van a tener que formular imputación en los próximos días si así lo considera la Fiscalía General de la Nación, que es el ente persecutor conforme al 250 constitucional. Yo siempre se lo he manifestado a Canica Radio, a todos mis alumnos en mis clases, que no. El abogado no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de colores, ni de partidos. No, se defienden son derechos, se defienden garantías. Actualidad nacional en Canica News. La Minga indígena pide hablar con el presidente Duque. Voceros de la Minga y del gobierno nacional no tuvieron avances durante un encuentro efectuado en Cali. Los indígenas exigen la presencia del presidente Duque para debatir con él sobre los asesinatos de líderes sociales, violencia por parte de la fuerza pública y situación de cultivos ilícitos. Una caravana de indígenas del suroeste de Colombia está a la espera de un diálogo con el presidente colombiano Iván Duque para exigir el cumplimiento de compromisos pactados en años anteriores y en defensa de sus tierras y de la vida. Los reclamos que motivan esta movilización son de vieja data, pero están reforzados por la urgencia de detener la ola de violencia que este año se ha desatado en los territorios ancestrales, sobre todo en los departamentos como Cauca. Las cifras son una muestra clara del fenómeno. En lo corrido del año se han perpetrado 9 masacres en el Cauca, que han dejado un saldo de 36 víctimas mortales, según Indepaz. Además, 47 líderes indígenas han sido asesinados. La salud es noticia en Canica News. Johnson & Johnson detiene búsqueda de vacuna de coronavirus. A principios de esta semana, la firma estadounidense Johnson & Johnson comunicó que detuvo temporalmente su prueba clínica de la vacuna contra la COVID-19 debido a que uno de los integrantes del equipo de pruebas se enfermó y hasta el momento se desconoce cuál es el tipo de padecimiento. Por otro lado, la multinacional cerró las inscripciones para voluntarios. Hemos detenido temporalmente la administración de nuevas dosis en todos nuestros ensayos clínicos de la vacuna contra COVID-19, incluyendo el ensayo de la fase 3 Ensamble, debido a una enfermedad inexplicable en un paciente del estudio, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado. Por ahora la pausa significa que el sistema de inscripción en línea está cerrado para el ensayo clínico de 60.000 pacientes, mientras se convoca el Comité Independiente de Seguridad del Paciente. Para hablarnos del partido Colombia-Chile, está aquí Diana María Castillo con la información deportiva. Los goles, las jugadas y todas las disciplinas deportivas están aquí. Llegan los deportes. Hola, soy Diana María Castillo y estas son las noticias deportivas del día.
Y en la jornada eliminatoria Qatar 2022, estos fueron los resultados. Bolivia quedó 1, Argentina quedó 2, Ecuador quedó 4, Uruguay quedó 2, Venezuela quedó 0, Paraguay quedó 1, Perú quedó 2, Brasil quedó 4 y Colombia quedó con Chile 2-2 con un gol magistral al último minuto del Tigre Falcao. En la Liga de las Naciones, Francia y Portugal empataron sin goles. Alemania recibirá a Suiza en medio de las críticas para su técnico, ya que no han podido ganar ninguno de los 4 partidos que han jugado hasta el momento. Inglaterra se enfrentó a Bélgica en la jornada 3 del Grupo B, la cual dejó como vencedora a Inglaterra 2-1. El jugador de Portugal, Cristiano Ronaldo, fue retirado de los entrenamientos de su selección debido a que dio positivo a COVID-19. Al parecer el jugador está sintomático y se encuentra bien de salud. Esperamos pronta recuperación. Estos son los próximos encuentros de la Liga de las Naciones. Letonia se enfrentará a Malta, Azerbaiyán con Chipre, Ucrania con España, Alemania con Suiza, Montenegro con Luxemburgo, Liechtenstein con San Marino, Isla Foreo con Andorra. En el básquetbol, Los Ángeles Lakers ganaron el título de la NBA de la temporada 2019-2020. Su máxima estrella, LeBron James, sumó registros increíbles, siendo uno de los máximos anotadores de la misma. Además, lleva 17 temporadas en sus 35 años. En la Fórmula 1, el sextuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, que reforzó su liderato en el Mundial de la Fórmula al ganar este domingo el Gran Premio Eiffel. Igualó el récord de triunfos de categoría 91 del alemán Michael Schumacher. En el Giro de Italia no fue un buen día para el ciclista colombiano Fernando Gaviria, ya que sufrió una dura caída en la etapa 10. Noticia ecológica en Canica News. Agua, bioseguridad y vida en el páramo de Chingaza, un destino turístico interesante. El páramo de Chingaza provee el 80% del agua que se consume en Bogotá y se hace necesario fomentar su cuidado y preservación. Colombia es el país donde crecen más de la mitad de los páramos del mundo. Aquí tenemos un ecosistema valioso por su bioseguridad, situación que lo hace ser uno de los más delicados por su aporte hídrico al territorio nacional. El páramo de Chingaza, que significa serranía del dios de la noche, es uno de los más importantes por su significado en el lenguaje de los muiscas. El técnico en el Parque Nacional Chingaza, Freddy Saray, narró su experiencia en este ecosistema, del cual se convirtió en guardián y protector. En uno de los apartes de su narración dice: "Cuando vine por primera vez en 1985, alrededor de esta laguna había caballos. Esto era una finca. Uno aquí hace 2 trabajos. Tiene la función de control y una responsabilidad social. Las nuevas generaciones deberían tener una cátedra de conocimiento y preservación de estos lugares para que desde niños se conviertan en amantes y cuidadores de los recursos naturales". Noticia científica en Canica News. Experta mundial en toxoplasmosis ocular, es colombiana. Ligia Alejandra de la Torre es una colombiana especialista en toxoplasmosis ocular y por sus investigaciones y trabajo acaba de ser premiada por la organización americana Sparkscape, quienes destacaron su trabajo plasmado en más de 100 artículos científicos. La médica colombiana es catalogada como la experta mundial número 1 en toxoplasmosis ocular, título que la hace merecedora de este reconocimiento hecho por esta organización americana que clasifica a los científicos del planeta basada en la experiencia de cada uno de ellos y su aporte a la ciencia. Ser la número 1 del mundo en cualquier tema es un honor, una alegría y una responsabilidad también para seguir aportando a la ciencia en este campo. Una enfermedad tropical que afecta a los ojos y que produce lesiones irreversibles, manifestó la doctora, quien es docente de la Universidad del Rosario. La música es noticia en Canica News. Héctor Ochoa recibe homenaje por ser el cantautor de El Camino de la Vida. Héctor Ochoa fue distinguido por ser un exitoso cantautor colombiano que ha puesto a millones de compatriotas a cantar y a llorar con el bello mensaje de su composición, El Camino de la Vida. Un domingo por la mañana me desperté
con las ganas de hacer una canción que precisamente dijera en los pocos minutos que dura una canción cómo es el proceso afectivo de un ser humano. Y ese era el mío. Entonces, cuando dice el camino a la vida, pues hombre, yo estaba viviendo lo que dice la canción y ya había vivido lo que dice. Y yo creo que el éxito de esa canción es precisamente eso, que describe en 3 minutos larguitos de unos segundos todo el proceso afectivo que tiene un ser humano desde que nace hasta que llega a la plenitud de su vida. Y si usted escucha la canción, dice, oh, esta es la vida verdaderamente. El merecido homenaje se realizó arrancando el Festival Nacional de Música Colombiana que se desarrolla en Ibagué y que irá hasta el 17 de octubre. A Héctor Ochoa, el genio compositor creador de esta canción, entre muchas otras, le fue reconocido su trabajo en el festival que se lleva a cabo de forma virtual desde el pasado lunes 12 y hasta el 17 de octubre. Los interesados en seguir la programación de este festival de forma virtual deben ingresar a la página de Facebook Ministerio de Cultura. Actualidad internacional en Canica News. Son más de 1.200 candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Unos 1.216 candidatos se habían postulado con la ambición de llegar a la Casa Blanca como mandatarios de Estados Unidos. Con esta cifra cerró el 9 de octubre. La historia de los Estados Unidos nos coloca en contexto que este país ha tenido presidentes durante más de 230 años, pero solo George Washington fue elegido como candidato independiente. Los gemelos de la política estadounidense, los partidos republicano y demócrata, dominan la cobertura de los medios y las donaciones de campaña de forma tan compleja que las posibilidades de que gane un candidato por fuera de las dos formaciones son prácticamente nulas. Algunos de los postulados a ser candidatos lo hicieron como burla, otros por aparecer entre un listado difícil de leer, ya que son más de 1.200 nombres, sin tener en cuenta las disparatadas propuestas de gobierno. Los 1.216 candidatos con diferentes niveles de seriedad se habían presentado ante la Comisión Federal de Elecciones de los Estados Unidos para postularse para presidente. Algunos que fueron entrevistados por medio de información mostraron su currículum vitae y entre su formación y experiencia mostraban ser todo, menos políticos. Apareció una concertista de piano y oradora motivacional, un técnico informático y nativo americano, y un multimillonario criptomonedas, todos en sus discursos prefabricados con buenas intenciones y fuertes emociones, defienden la posibilidad de que los estadounidenses voten por ellos. Política nacional en Canica News. Existen rumores de la renuncia de Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa. En medio de rumores de renuncia y el aplazamiento de la moción de censura en la Cámara Alta del Congreso, comenzó la semana para el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Los citantes aseguran que el debate se dará con o sin él. El fin de semana transcurrió en medio de rumores sobre una posible renuncia del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para supuestamente lanzar de manera oficial su precandidatura a la presidencia de la República. Y otra noticia confirmada, que el debate de moción de censura en su contra, propuesto por los senadores Jorge Enrique Robledo, del Polo, y Roy Barreras, de la U, y que estaba citado para ayer martes, fue reprogramado para el próximo 22 de octubre. El punto central de este debate será la actuación de Trujillo respecto a la llegada de militares estadounidenses a Colombia, un asunto en el que, a juicio de los convocantes, se desconoció al Congreso. Actualidad nacional en Canica News. Los monumentos españoles fueron vandalizados. En países de Sur y Centroamérica, los manifestantes se fueron contra las estatuas levantadas en honor a quienes de una u otra forma hacen parte de la historia de estos países. En Ciudad de México, por ejemplo, la policía impidió que derribaran la estatua de Cristóbal Colón. Tan bochornosos fueron estos episodios que el mandatario mexicano López Obrador utilizó los medios para dirigirse a los manifestantes diciéndoles:
hay que resolver las diferencias de forma pacífica y no desquitándose con las estatuas. Actos de violencia similares se presentaron en varias ciudades colombianas. Una de estas ciudades que presentó vandalismo en el Día de la Raza fue Ibagué, capital del Tolima. Allí, protestantes le metieron candela al monumento del español Andrés López de Galarza, ubicado en el viaducto del Sena. Y antes del cierre, llega Laura Cristancho para hablarnos de temas de interés general. Bienvenida, Laura. Arte y consejos útiles con Laura C. en Canica News. Un muy cordial saludo, amigos, soy Laura Cristancho y les doy la bienvenida una vez más a mi sección Arte y Actualidad con Laura Cris. Hoy hablaremos acerca del cuidado de nuestras mascotas, pues Víctor y Rodrigo, como ustedes bien saben, las mascotas hoy en día se han convertido en un integrante más de las familias. Por eso tenemos que darles mucho cariño, protección, una muy buena alimentación, darles un lugar seguro donde se puedan resguardar del calor o frío, estar muy pendientes de su higiene, evitar que se les prendan las garrapatas o las pulgas. Y en caso de que esto suceda, de inmediato llevarlos al veterinario para que se les pueda quitar esas plagas. También tenemos que ser muy responsables a la hora de aplicarles sus vacunas, desparasitarlos y en general ser muy responsables. Por eso, antes de llevar una mascota a casa, miren las responsabilidades que esto conlleva y si usted está dispuesto a dedicar parte de su tiempo a esa mascota. Hay que ser pacientes y perseverantes. También, si en su hogar hay niños, tengan muy en cuenta los beneficios de tener mascotas para ellos, pues les ayuda a reducir el estrés en los niños, les da una sensación de seguridad, mejora las relaciones con otras personas, reduce la agresividad, da alegría a la familia y una autoimagen positiva. Y ya que el tema de nuestra sección del día de hoy son las mascotas, yo les quiero recomendar una película que a mi parecer es muy hermosa y se llama La razón de estar contigo. Esta se trata de un perro que desea descubrir el propósito de su vida al enseñar a reír y amar a seres humanos a lo largo de varias vidas. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Los espero en una próxima emisión donde les presentaré más información de interés para la familia. Quien les habló, Laura Cristancho. Cerramos nuestro portafolio de información nacional e internacional por el día de hoy. Mañana, si el creador de la vida lo permite, estaremos aquí en canicaradio.com para que ustedes queden bien informados. Alexa Saavedra en la producción, Laura Cristancho en los informes de actualidad, Diana María Castillo en los deportes, Rodrigo Ariza en la dirección general y quien les habla, Víctor Manuel Salamanca en la presentación de las noticias. Los esperamos mañana a las 6 a.m., 12 meridiano y 8 p.m. No somos los mejores, pero estamos haciendo méritos para lograrlo. Dios nos bendiga. Su actividad comercial tiene un espacio en www.canicaradio.com. Comuníquese ahora al 310-340-5162 y permítanos saber qué productos, servicios y mensajes quiere que divulguemos en esta emisora. 310-340-5162. 310-340-5162. 310-340-5162. canicaradio.com